Un feliz 11 de agosto de 2021. He tenido que mirar en qué mes vivimos, qué barbaridad. Y es que realmente llevamos tantos meses en pandemia, con ahora las variantes que nos están haciendo repensar si es que vamos a normalizar nuestra vida, pues cuando lo esperábamos, por lo que está sucediendo en el mundo. Un gusto saludarles, pero el día de hoy quiero apelar a su atención, pero para hablarles del bolsillo, de nuestros gastos y de cómo hay algunos rubros en donde estamos gastando más que en otros años, no solamente que el año pasado, por necesidad. Me refiero al gas LP. Este ha sido un tema que hemos estado cubriendo en los últimos días y semanas, de cómo este es un problema en Argentina, de cómo este es un problema para los chilenos, para los peruanos, por mencionarles casos puntuales de países en donde esto ya se convirtió en un dolor de cabeza y las autoridades buscan resolverlo. México está incluido en ese grupo de países. La manera en la que buscan resolver el problema los gobiernos puede generar mayores consecuencias cuando hablamos, por ejemplo, de precios techo o tope de precios y fijación de precios, cuando en el mercado internacional, bueno, pues están en otro nivel, sacando de la competencia a pequeños empresarios cuando estamos buscando recuperar trabajos. Bueno, ese es a grandes rasgos, pero le pedimos a nuestro queridísimo Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, que acudiera a nuestro llamado, accedió, tiene tiempo para saludarte, Jaime. Primero, hace tiempo no hablábamos, y segundo, ¿por dónde empezamos cuando los titulares en muchos diarios, en muchos, digamos, contenidos de la región tienen que ver con lo que están gastando hoy día los países por importar este gas LP? ¿Cómo estás? Hola Gaby, muchas gracias por invitarme, me da gran gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. En efecto, creo que el principio de la conversación podría ser el hecho de que el mercado del gas propano es muy único, muy característico, no es nada parecido a lo que normalmente analizamos juntos, que tiene que ver con el balance del petróleo, de la gasolina, porque normalmente estamos hablando de decisiones que se toman de producción, ¿no? De países productores de petróleo, o que si los refinadores están aumentando su procesamiento para sacar más gasolina o diésel al mercado. El mercado del propano es algo único en el sentido de que en realidad nadie invierte o construye un pozo para sacar propano. El propano es algo que sale como subproducto, es algo que sale, digamos, sin haberlo planeado, sin quererlo, y entonces se ha aprovechado el hecho de que existe para darle aplicaciones en el mercado, pero no hay nadie que esté produciendo propano como principal objetivo en el mundo. El propano es un subproducto que sale cuando produces petróleo, te sale a lo mejor un poco de gas natural en el pozo, pero también te salen otros condensados que a final de cuentas, después de que los fraccionas, les haces un procesamiento, como resultado te da propano. El gas propano sale de los pozos petroleros y una pequeña parte sale también de las refinerías. Cuando estás procesando todo el crudo para sacar gasolina y diésel, te da un poco de gas propano. Cuando juntas estos dos orígenes del gas propano, entonces se da para qué se usa. Y ese es otro gran tema de discusión en estos momentos. También lo hace muy diferente al mercado del crudo o de la gasolina o del diésel. El gas propano tiene muy diferentes aplicaciones. Una de ellas es la combustión. Lo puedes quemar, por ejemplo, para calefacción en los inviernos. Y subió muchísimo la demanda aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ahora en el invierno pasado, porque como muchos restaurantes estaban dando servicio en los exteriores por aquello del COVID, en gran parte del país hacía frío, entonces se consumía bastante más gas propano para calefacción. Y por el otro lado, a través de la tecnología de los últimos 50 años, el gas propano le quitas el hidrógeno, haces que se genere otro compuesto que se llama propileno, y a través de más procesos químicos puedes producir una gran cantidad de materiales que van en los vehículos, todo lo que es el tablero, los plásticos fuertes de los vehículos y todos los recipientes que usamos como contenedores, por ejemplo, botellas o contenedores para guardar alimentos. Entonces tiene una gran aplicación en el mundo petroquímico, y este crecimiento en el mundo petroquímico en los últimos 5 años, particularmente en Asia, es lo que ha hecho que la demanda se suba muchísimo. Ok, te iba yo a preguntar, ¿necesariamente tenemos que mirar a los productores de la región petroleros, países petroleros o que producen petróleo, porque hay países que no son petroleros, pero que producen petróleo, México, como naturalmente productores de gas propano? Porque tienes países como Perú donde esto es un dolor de cabeza, lo mismo que en México, y son importadores más que otra cosa en algunos casos. Sí, ese es el gran problema. En el contexto que estábamos dando, el gas propano sale de producción petrolera y de refinación, y desgraciadamente
tanto la producción petrolera como la refinación han estado bastante estancadas en nuestra región y de hecho ha disminuido en algunos casos la producción petrolera, ¿no? Entonces, este es el gran problema, que mientras durante décadas hemos tenido plataformas de producción petrolera relativamente planas en México, en Colombia, en varios países, la demanda ha estado subiendo bastante porque también ha habido inversión de plantas petroquímicas en Argentina, en Brasil, en varios países. Entonces, cuando se incrementa la demanda de manera que te gusta 5%, 7% al año y se mantiene baja la producción, necesariamente tienes que depender de importaciones. México es el ejemplo normalmente para este tipo de temas, donde las 2/3 partes prácticamente de lo que se consume en México son importados. Y ahí viene el gran tema, ¿no? La dependencia de la zona del Golfo de los Estados Unidos, el punto específico de donde sale el gas propano, que es en donde han subido prácticamente en un 140% los precios respecto al año pasado, por la gran cantidad de exportaciones que hay de propano que viene desde el Golfo de Estados Unidos hasta varios mercados asiáticos, que se usa principalmente en estos momentos para petroquímicos. Ok, China, me imaginaría, si tuvieras la lista de los mayores productores y después la lista de los mayores consumidores, Jaime. Sí, a donde más destino, donde más se reciben todas estas grandes exportaciones de gas propano que sale del Golfo, el principal por mucho es Japón, después China y en un segundo o tercer lugar siempre está México. Es uno de los grandes importadores de gas propano. En cuanto a productores como tal, los Estados Unidos definitivamente son un gran productor y todos aquellos países que sean grandes productores de crudo, todo el Medio Oriente, Arabia Saudita, los Emiratos, etcétera. Hay unas grandes exportaciones de gas propano. Siempre el gran destino es Asia, porque es donde hay mucho consumo para calefacción y para petroquímica, y siempre el gran destino de exportaciones de Estados Unidos, del norte de África y del Medio Oriente y de Australia es hacia Asia. ¿Cuál es el precio de referencia del gas propano normalmente? ¿Hasta dónde cayó cuando veíamos precios negativos el año pasado de crudo? Tú te acordarás, y lo platicamos mucho, y el maestro en estas cosas fue Jaime. ¿Y cuál es el precio que se esperaría en esta nueva realidad? Mira, como referencia son números bastante raros porque se cotizan en centavos por galón, pero el precio de referencia está en una zona geográfica específica donde se exportan, se cargan los contenedores de los barcos para exportar, que es una zona que se llama Mont Belvieu, en el Golfo. Y en este precio de Mont Belvieu últimamente ha estado entre los 110 a 115 centavos por galón. Este precio es muy alto históricamente, repito que es como unos 130 o 140% más alto que el año pasado en estas fechas, y es comparable únicamente a aquellos precios que tuvimos también de 110, 115 en el 2014, cuando el precio del crudo estaba en $100 por barril. Entonces, esto te dice cómo proporcionalmente el mercado del propano se ha fortalecido en sí mismo tanto, porque ha recibido una fuerza tan grande que equivale al que el precio del crudo estaría en 114, si es que no hubiera subido tanto la oferta y la demanda, ¿no? Aquí el gran problema es que hay un mercado apretado porque la producción de crudo de un año para atrás en Estados Unidos no se ha recuperado de manera fuerte, no ha subido, ¿no? Estábamos platicando hace tiempo de que se les está encareciendo la producción petrolera aquí en Estados Unidos porque se encareció el cobre, el acero, la mano de obra, etcétera. Entonces, no ha habido realmente un incremento en la producción de petróleo y las refinerías se siguen funcionando, pero tampoco están exagerando en su funcionamiento, no están produciendo mucho más de lo normal. Entonces, has tenido una plataforma de producción de propano relativamente plana en los últimos 18 meses y sin embargo la demanda de petroquímicos por nuevas plantas petroquímicas que se han completado en China, en Corea, etcétera, en el último año se ha incrementado bastante la importación a Asia. Entonces los exportadores de Estados Unidos del Golfo están sacando muchísimo producto y para que valga la pena ese flete, ese costo carísimo de lo que es el envío del barco, se encarece bastante el precio. Creo, en mi opinión, que hay también mucho de especulación, o sea, el precio está más caro de lo que debería en este balance, porque el producto lo hay, simplemente se está exportando más, pero desgraciadamente en esta gran actividad por exportación hay muchos compradores en el mundo que están compitiendo por cada barco de propano y entre los competidores contra China, contra Corea, contra Japón, están desgraciadamente México, Argentina, Chile, etcétera, y por eso pagamos bastante en América Latina.
Ahora, de las soluciones que estás viendo que se están tomando en la región, ¿qué podrías decirnos? Porque siempre los periodistas dicen, ustedes son neoliberales, etcétera. Pero lo cierto es que aquí hay precios internacionales y se fijan precios internacionales. Punto. Esto no lo dice la periodista, esto es el mercado. Y sí me interesa subrayar la importancia de evitar estas distorsiones de precios, porque mientras más te alejes del precio de la oferta y la demanda, pues generas un problemón creciente, es una bola de nieve cuando empiezas a hablar de esta distorsión y cuánto el precio que quiere fijar una autoridad se aleja del precio real, Jaime. Creo que en esa pregunta va implícito también el sentido de cuándo veremos un precio más estable, ¿es la palabra? Sí, mira, creo que desgraciadamente este precio que andábamos narrando de los 110, 115 centavos por galón va a seguir al menos en lo que resta del año, y puede que hacia octubre, noviembre se fortalezca incluso más. Es decir, tenemos un medio ambiente de precios estructuralmente altos que yo no veo que se solucione o que cambie radicalmente en el mercado internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, desgraciadamente, cada uno de los importadores, desde México hasta Argentina, tiene realmente muy pocas soluciones en el corto plazo. O sea, la solución más práctica, más obvia, más inteligente es que se incremente más la producción petrolera en cada uno de los países. Y eso depende de que si tienes reservas o no tienes reservas, si tienes presupuesto, si tienes la habilidad técnica para producir el crudo, y que afortunadamente de ahí te saliera propano. Entonces son soluciones de muy largo plazo. La otra solución sería que aumentes tu procesamiento de refinación para que saques más gasolina o diésel y que de ahí también te salga propano, que normalmente en América Latina no tenemos mucha flexibilidad técnica para aumentar el procesamiento. Y desgraciadamente deja en realidad dependiente a toda América Latina de puras importaciones de petróleo, y vamos a estar, perdón, de propano, y vamos a estar en un medio ambiente de precios estructuralmente altos que seguramente no se van a ajustar, porque para que se ajuste en el mercado internacional tiene que haber un crecimiento muy fuerte de producción petrolera en Estados Claro. Unidos o en Medio Oriente o en Asia, y eso no lo veo en el corto plazo. Y este es un factor importante porque generará presión adicional a nivel social. Y esto es muy importante porque los gobiernos en nuestra región están reconstruyendo, digamos que sus tesorerías o sus colchones fiscales por todo lo que han tenido que gastar justamente por la pandemia, cuando no por apoyos económicos, cuando no por tema médico. Por esto es muy importante entender hasta dónde se le extiende la cobija al gobierno para proteger a su población de este tipo de aumento. Quisiera evitar decir especular, pero te pido que estimes, sí, un precio que para diciembre, para lo que es el invierno en el hemisferio norte, podríamos no descartar como un precio que se va a ver en lo que es gas propano. Si el precio internacional que tenemos a la fecha podrá aumentar al menos otro 10 o 15% de aquí a diciembre, dependiendo de cómo venga el frío, ¿no? Okay. Desgraciadamente, de aquí a diciembre viene el tema de la calefacción del frío como tal, pero Claro. aparte vienen ciclos agricultores, ¿no? Cuando se levanta la cosecha del trigo, por ejemplo, todo el trigo tienes que abrir el grano, y para que explote, para que abra, lo calientas con propano. Entonces también viene una gran cantidad de consumo de parte de los agricultores norteamericanos de aquí a octubre, diciembre. Entonces sí, va a incrementar tal la demanda que yo creo que puede haber un incremento de producción, desgraciadamente. Y como dice, si hay un colchón vía subsidio, vía regulación para que no aumenten los precios, es porque alguien está absorbiendo eso, ¿no? Ya sea la empresa nacional petrolera que está importando o los particulares que no se les permite incrementar el precio, y eso en el corto plazo lo que hace es que tengas menos empresas proveyendo el producto porque no pueden costear estas fluctuaciones de precios, ¿no? Y simplemente la última duda técnica, solo no hay un tipo de gas propano y otro, solo hay uno. No estamos hablando del crudo Brent, el crudo NYMEX, o sea, los referentes son uno, ¿correcto? Correcto, es correcto. Aquí el otro aspecto que es un poquito más de largo plazo también, México es un país muy bendecido geográficamente, porque para que desplaces el propano ya no necesites tanto en el mercado. Lo que puedes hacer es poco a poco que penetre más el gas natural, que es el otro tipo de gas que hay, eso es metano básicamente. Entonces, como ha habido más penetración de ductos de gas natural en zonas residenciales en México y todo, poco a poco ha ido cayendo la demanda de gas propano, la transportación en cilindros. Pero eso en América Latina, en Perú, en Argentina, pues no es tan fácil, porque lo que tienes que hacer es importar tanques de gas natural para Claro. poder desplazarlo, y eso también es carísimo, ¿no? El gas natural LNG, el licuado, está por las nubes también.
Pues déjame entonces cerrar esta conversación con, a propósito de este informe sobre calentamiento global que se ha conocido el lunes, decirte cuáles son los sustitutos que has visto con éxito aprobarse en países del mundo al gas propano. Ya hablabas del gas natural como la alternativa y hablaste de los desafíos, pero cuando miramos este informe y queremos conectar con este sector, eh, ¿quién lo ha sustituido de manera inteligente y mirando con, o sea, ahora sigue con visión a futuro? Pues mira, realmente para las aplicaciones que tiene el propano es difícil que haya una sustitución, porque realmente lo que haces es quemarlo para combustión, para que te caliente, y eso pues energía solar, energía eólica, aplican para generación de electricidad, para muchas otras cosas, pero no para calentarte de manera eficiente. Y por el otro tema, para producción de petroquímicos. Y para petroquímicos, pues no puedes realmente sustituir otro tipo de energía como la eólica o solar, ¿no? Entonces, realmente, Claro. en el muy largo plazo, el desplazamiento del gas propano, habría que ver otros sustitutos alternos, pero en este sentido, pinta complicado. La sustitución más bien sería para gasolinas y otro tipo de combustibles. Bueno, Jaime, siempre agrego el factor del precio del dólar, el valor del dólar, porque este va a ser otro factor que se puede sumar a la presión que se va a ejercer con este horizonte que ya Jaime nos ha descrito en lo que son los precios de este gas propano, el gas LP. Jaime Brito, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Gusto saludarte. Un placer, cuídense mucho, que estén bien.